¿Y si os dijera que las grandes decisiones políticas, las que marcan nuestras vidas, no se basan tanto en datos o en hechos, sino en algo mucho más antiguo y poderoso, en relatos? Bueno, pues en este análisis vamos a desvelar precisamente eso, esas doctrinas invisibles que sin que nos demos cuenta moldean nuestro mundo. Pues vamos a meternos de lleno en esto con una idea potentísima del escritor George Monbiot. Viene a decir que por muchos datos y cifras que pongamos sobre la mesa, eso no cambia la mentalidad de la gente. Lo que de verdad tiene el poder de cambiar las cosas es otro relato. A ver, el mundo de hoy es increíblemente complejo, ¿verdad? Y para navegar en este caos no usamos la lógica pura o el método científico, no. Usamos relatos. Son como nuestros mapas mentales, las herramientas que nos ayudan a que todo tenga un poco de sentido. Y esto, ojo, es absolutamente clave. Cuando evaluamos una idea política, no nos ponemos a contrastar datos como si fuéramos científicos. Lo que buscamos es fidelidad narrativa. O sea, nos preguntamos, ¿esta historia me cuadra? ¿Encaja con lo que yo ya creo sobre cómo funciona el mundo? Y aquí viene lo bueno. Resulta que hay una especie de plantilla, una estructura argumental básica que se ha utilizado una y otra vez en política porque funciona de maravilla. Monbiot la llama el relato de la restauración. Lo más alucinante de esto es que en cuanto la lees, te das cuenta de que la conoces perfectamente. Esta estructura no solo está en la política, es el esqueleto de nuestras películas, libros y mitos más queridos. Piénsalo un segundo. Esta estructura de 3 actos es el motor de narrativas que van desde Harry Potter y El Señor de los Anillos hasta el mismísimo Nuevo Testamento. Es universal. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque esta misma trama, este mismo esqueleto, lo pueden usar ideologías que no tienen nada que ver la una con la otra. Vamos a ver esta genialidad en acción con 2 de las teorías económicas que definieron el siglo XX. A ver, después del desastre de la Gran Depresión, cuando la economía del dejar hacer se fue al traste, apareció John Maynard Keynes. Y no solo creó una teoría económica, no, creó un brillante y nuevo relato de la restauración. En esta historia, ¿quién era el malo? Las élites egoístas. ¿Y el héroe? El Estado, que venía a poner orden y a protegernos del caos del mercado sin control. Pero claro, las historias no duran para siempre. Cuando el modelo keynesiano empezó a hacer aguas en los años 70, ya había otro relato esperando en la recámara, uno que llevaba décadas perfeccionándose para este preciso momento. O sea, fijaos en la jugada. Es una inversión total. Ahora el desorden lo causa el Estado, que es demasiado grande y nos ahoga. ¿Y el héroe? El empresario, el individuo valiente que lucha por la libertad. El contenido es el contrario, pero la música, la estructura, es exactamente la misma. Y este nuevo relato, el neoliberal, se convirtió en la narrativa dominante. Caló tan hondo que lo adoptaron partidos de todo el espectro político durante décadas, hasta que, de repente, todo saltó por los aires. Sí, en 2008. La crisis financiera mundial dejó al descubierto que el cuento de hadas neoliberal era, solo eso, un cuento. El relato fracasó de forma estrepitosa, incluso bajo sus propias reglas. Y esto nos deja con un problema gigantesco. Si la historia que ha dominado el mundo durante 40 años se rompe, ¿qué ponemos en su lugar? Pues nada. Se creó un vacío enorme en el centro de la política, porque sus oponentes no tenían preparada una nueva historia igual de potente. Y aquí está la paradoja. El neoliberalismo sigue vivo como un zombi, no porque funcione, sino porque no ha aparecido un relato alternativo, coherente y atractivo que lo sustituya. Y claro, cuando hay un vacío, a veces lo que vuelve son fantasmas muy peligrosos, como el fascismo, que no deja de ser su propia y oscura versión de un relato de restauración. Entonces, ¿cómo llenamos este agujero? Monbiot propone que necesitamos de forma urgente un nuevo relato, pero uno que no se basa en ficciones económicas, sino en una visión mucho más realista de cómo somos los seres humanos. La idea es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de una historia que nos dice que somos lobos egoístas compitiendo por recursos, una que se construya sobre lo que la ciencia ya nos dice, que somos una especie increíblemente social, altruista y programada para cooperar. Y el objetivo de esta nueva historia sería lo que Monbiot llama la política de la pertenencia. La idea no es crear comunidades cerradas que se protegen del otro, sino todo lo contrario, construir puentes que unan a gente de grupos diferentes, creando sociedades mucho más ricas y diversas. Y esto es un poco cómo podría sonar ese nuevo relato de restauración. Una historia que nos recuerda que los héroes no son políticos ni millonarios. Los héroes podemos ser nosotros, la gente corriente, cuando trabajamos juntos. Al final, la tarea que tenemos por delante es doble. Primero,
ser muy conscientes de qué historias nos están contando y cómo moldean nuestra forma de ver el mundo. Y segundo, y quizás más importante, decidir si esas son las historias con las que de verdad queremos construir nuestro futuro.